¿Qué tal? Hola a todos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar. Buenos días para quien nos está viendo desde el continente americano. Buenas tardes para quien está en Europa. Si están en otro lugar, bueno, hola. Muchísimas gracias por participar. Vamos a estar platicando sobre el rol que juega la tecnología en el sector salud, en la medicina. Hay un montón de posibilidades que se están abriendo gracias a la tecnología. En este caso específico vamos a estar platicando sobre el soporte remoto para la atención médica y para ello tenemos dos invitados muy especiales, muy interesantes, que en un momento vamos a presentar. Quiero nada más como un preámbulo recordarles que por ahí hay una sección en la cual pueden poner cualquier tipo de pregunta. Al final vamos a tener una sección para responderlas, para comentarlas. Y bueno, sin más, comenzamos. Listo. Uno de nuestros invitados tiene esta frase, este quote, y la cual me gusta mucho porque refleja el potencial que se tiene al aplicar tecnologías nuevas en el sector salud, en la medicina. Y bueno, simplemente la voy a mencionar. Sé que el desarrollo exponencial de la tecnología y su uso inteligente impactará profunda y positivamente en el sector sanitario de maneras que son difíciles de imaginar. Y es exactamente lo que yo creo que es complicado imaginar dónde puede llegar todo esto, dada el crecimiento exponencial de la tecnología. Cada día tenemos dispositivos más nuevos, cada día tenemos software mucho más potente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a comentar hoy día. Esta es la agenda del webinar. Vamos a hacer una breve introducción de los participantes, también de Ubimax, que es la compañía organizadora. Vamos a platicar un poquito sobre la situación actual de cómo están las cosas, cómo está el COVID. Vamos a comentar un poquito sobre estos temas. También vamos a platicar sobre cómo se podría resolver o cómo se podría ayudar a mitigar todo lo que se está ocasionando, todo el impacto negativo que se está generando a raíz de, pues del COVID, claro. Por ahí tenemos también para compartirles unas historias de éxito y bueno, también vamos a presentar soluciones de Ubimax que precisamente van enfocadas a este tema y vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Antes que nos aventemos directo en los temas, me gustaría rápidamente hacer una breve encuesta, solo para saber en qué industria trabajan los participantes. Acabo de iniciarla y por favor simplemente selecciona una de las opciones. Perfecto. Bueno, me da mucho gusto ver que la mayoría de la gente que nos acompaña hoy está en el sector salud. Entonces, creo que tenemos una audiencia bastante adecuada para hoy. Continuamos. Bueno, presento a los expertos que nos acompañan hoy. El doctor Rafael Grossman es médico cirujano, fellow del American College of Surgeons, es pionero, es futurista de la atención médica, innovador tecnológico, educador, entre algunas otras cosas. Nos acompaña. Muchísimas gracias, Rafael. Mucho gusto.
Encantado. Frank Scandell también nos acompaña. Muchísimas gracias. Hola Él a es todos. Gracias. CEO de Event Horizon Technologies. Es una compañía pionera en consultoría de tecnologías de la información y transformación digital. Es emprendedor tecnológico, es consultor, blogger y autor. También tiene participación en la radio, en el programa La Revolución Espectral. Ha sido ponente nada más y nada menos que en Stanford University, entre otras. Y bueno, para nosotros consideramos, es partner de Ubimax y consideramos que es una pieza importante en la difusión e implementación de tecnologías vestibles y obviamente la realidad aumentada. Muchísimas gracias, Frank. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, me presento yo, soy Diego Sahagún, soy director de Ubimax Latinoamérica y bueno, tengo experiencia de 7 años con realidad aumentada, temas de computación vestible, experiencia en software, una maestría en medios digitales y bueno, trabajo con Ubimax. Listo. Presento brevemente a la compañía Ubimax. Para quien no nos conoce, somos una empresa de software, nos orientamos mucho en tecnologías recientes, principalmente en la realidad aumentada, la computación vestible y atacamos diferentes industrias utilizando estas nuevas tecnologías. Normalmente se obtienen buenos resultados al aplicar estas nuevas aproximaciones a diferentes problemáticas y en este caso estamos hablando de los aspectos de las soluciones de Ubimax que van dirigidas a pues el sector salud. Tenemos alrededor de 100 empleados de diferentes países. Tenemos también una base de clientes de más de 400. Esta experiencia se ha reflejado en nuestras soluciones, en nuestros productos y obviamente esta robustez, esta experiencia va mejorando cada vez la plataforma. Tenemos desde 2011 con operaciones y bueno, el personal que conforma esta organización tiene más de 15 años de experiencia en estos temas de AR y computación vestible. Y bueno, sin más preámbulo, Frank, ¿nos podrías comentar un poquito más sobre ti? Claro que sí. Muchas gracias y buenas tardes desde España, aquí al otro lado del charco, ¿no? En este caso, Event Horizon Technologies es una empresa de consultoría. Nosotros trabajamos como partners, como socios de Ubimax, trayendo la solución, especialmente la solución original, que es Frontline, la plataforma, al sector industrial. Pero dado la situación de pandemia que tenemos alrededor del mundo, pues en este caso Ubimax, a través de su marca Esser Digital, pues ha traído una solución de streaming y que nosotros también estamos llevando al sector salud. Y es que el sector salud, en este caso para mí, ha sido importantísimo. Debo decir, ahora que también está en pantalla, que quien me trae a mí al sector salud, específicamente en el mercado por ejemplo, os voy a mostrar, en el mercado, por ejemplo, esto es una Google Glass Enterprise 2 que salió hace poco al mercado. Quien me trae en el año 2014 a esto, trabajando para una empresa aquí en España en aquel momento, es precisamente el doctor Rafael Grossman, que no es que sea uno de los pioneros, el doctor Grossman en este caso es el pionero de la adopción de este tipo de tecnología vestible en medicina, y ni más ni menos que él es un cirujano. Así que estoy no solamente entre amigos, estoy también en el club de fans y él lo sabe. En este caso, llevamos trabajando pues un tiempo en estas soluciones, además de una serie como has mencionado muy bien, Diego, una cierta divulgación, sí, una divulgación que es científica, pero que se quiere hacer de una forma además que todos podamos entenderlos, ¿no? Eso es muy importante hoy en día. Muchas gracias, Frank. Continuamos. Doctor Rafael, ¿podría compartirnos también un poquito más sobre todo esto y dónde puedo inscribirme en el club de fans? No,
Por- No, yo soy solo, mira, un cirujano, yo soy venezolano y me entrené, bueno, en medicina en los Estados Unidos, en Venezuela, en la Universidad Central, pero soy cirujano entrenado en Ann Arbor, Michigan, y llevo ya muchos años viviendo en Maine, en los Estados Unidos, y soy cirujano a tiempo completo, pero he desarrollado como una carrera, digamos, en paralelo, ¿no? Tratando de ser un innovador, tratando de, digamos, el mantra que yo utilizo es el usar la tecnología de una manera inteligente para conectarnos y comunicarnos mejor, porque de verdad que pienso, la salud es un derecho humano importantísimo y uno de los mayores problemas en salud, en el cuidado de salud en el mundo, es la falta de comunicación y conectividad, incluyendo la falta de acceso a salud, como debería ser en el siglo XXI. Así que, bueno, es un placer estar aquí y compartir con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Sí, me parece un tema muy interesante el dónde termina la telemedicina y la tecnología aplicada a estos temas, dónde termina de ser práctico y dónde comienza a ser una cuestión humana, ¿no? Que es casi como que un deber, si se tiene la posibilidad, el apoyar a la gente, ¿no? Que más lo necesita. Absolutamente. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Quieres platicarnos para toda la audiencia y quien no lo sepa, no lo conozca? El doctor Rafael tiene este blog con contenido muy, muy interesante. Si quieren empaparse de los temas más nuevos de la tecnología aplicada a la medicina, aquí está. ¿Podrías platicarnos un poquito más sobre ello? Claro. Claro, no, el blog es una de las maneras donde yo más me comunico pues con la gente, donde puedo utilizar esta plataforma para comunicarme y compartir cosas interesantes, a la vez que soy bastante activo en Twitter y en LinkedIn, pero me gustaría enseñar unas diapositivas rapidito, si es posible, Diego, si me das el acceso, Claro, con mucho gusto. Un porque, momento. Listo. ok, perfecto. Fíjate, no sé si todos pueden ver mi pantalla ahorita, ¿no? Eh, ¿Correcto? Sí. Pueden ver mi pantalla. Bueno, esa es la dirección del blog mío y en realidad, como le digo, en Twitter soy bastante activo, soy un cirujano, eso es lo que hago en tiempo completo, pero me apasiona la tecnología y todo empezó con el Google Glass y bueno, yo sé que pueden ver mi video, pero el Google Glass básicamente una camarita conectada al internet, es como la mezcla entre un teléfono inteligente y un laptop, ¿no? Pienso que fue un desarrollo importantísimo, ¿no? En cómo utilizamos la tecnología para mejorar la industria, en este caso salud. Yo de cierta manera siempre enseño un poquito acerca de Google Glass porque mucha gente no lo conoce, pero básicamente nos permite hacer un streaming, ¿no? De lo que estamos viendo y también conectarnos al internet. Es como tener un asistente digital en esteroides, ¿no? Como decimos. Es un diseño espectacular y es una cosa que falló para, digamos, el consumidor, pero a nivel de la empresa, a nivel del enterprise, está creciendo muchísimo y especialmente está creciendo muchísimo en salud, ¿no? Y bueno, me decidí a hacer una cirugía con esto y esto, bueno, ganó muchísimo atención y, bueno, se convirtió en una cuestión viral que me llevó a hacer un blog y a tratar de compartir un poquito mis impresiones, mis experiencias, mis ideas. Fíjense que la medicina, esta es una foto vieja obviamente, pero así es la medicina hoy en día. Es una cuestión de observar, es una cuestión de aprendizaje, el aprendiz de médico, el aprendiz de barbero, el aprendiz de cirujano, ¿verdad? Y así es todavía, con un poquito más tecnología. Yo lo que hice fue hacer un streaming desde mi perspectiva de lo que yo estaba viendo en una operación para un grupo de estudiantes que estaban situados remotamente, mientras yo tenía el Google Glass, pues, y estaba comunicándome con ellos, estaba trayéndolos a mi cabeza, a mi perspectiva, una manera de aprender mucho más inteligente, mucho más intuitiva comparado con lo que ellos hacían normalmente. Pero además de eso, Google Glass nos puede ayudar de cierta manera a tener acceso a una información que puede ser importantísima, puede ser vital, como en el caso de una operación, por ejemplo. Hay factores que tenemos que saber, que tenemos que estar pendientes de ellos. El Google Glass puede hacer el papel de un asistente
electrónico inteligente, un asistente digital inteligente que nos que prevea los problemas o que nos saque, ¿no?, de problemas. Es una cosa bien, bien intuitiva y se ha estudiado de esa manera. Es algo bueno, si se acuerdan de la película Terminator, es algo que lleva muchísimo tiempo. ¿Sí? Yo siempre digo que para ser un buen innovador tiene que gustarte la ciencia ficción, ¿no? Y es así. Fíjense que hoy en clínica, hoy en día, cuando uno ve un paciente, uno lo primero que hace es darle la espalda al paciente y separarse del paciente. Y eso no debería ser así. Deberíamos utilizar la tecnología de una manera inteligente. Eso nos lleva al tema de la telemedicina, ¿verdad? Si yo estoy viendo al paciente en los ojos y a la vez yo estoy viendo lo que el paciente necesita, la historia médica digital en punto de visión, pues yo no tengo que separarme del paciente. Esa tecnología me permite hacer una medicina más humana, una medicina que de cierta manera es más empatética. Esta tecnología nos está ayudando a rescatar lo que la medicina era antes de que la medicina se volviera todo digital, simplemente porque estamos usando la tecnología inteligentemente. Inclusive hoy en día, con todas las tecnologías que usamos en la terapia intensiva, etcétera, todo es en papel. Uno tiene papel y tiene todos los pacientes y todo es anotado en papel, que no tiene sentido. Una tecnología como Google Glass nos podría ayudar a hacer, por ejemplo, revistas digitales instantáneas conectadas a la historia médica digital, e inclusive conectados colegas que nos podrían hacer teleconsultas desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista digamos, físico de donde estamos. Yo podría conectar, hacer telemedicina con un dispositivo de esto. Y no se trata solamente de Google, hay muchas otras tecnologías. Nosotros vemos como, por ejemplo, el Blade, el Blade, que es una de las gafas de Vuzix, cómo tenemos tecnologías de tipo realidad virtual, ¿verdad? Como el Oculus Quest, tenemos tecnologías como el Magic Leap, por ejemplo, que van desde la realidad virtual a realidad aumentada, la realidad extendida. Esto es algo que en realidad es bien fascinante y yo pienso que es algo que nos permite reiterar lo que estaba diciendo antes, que la salud es un derecho humano y hay que tratarla como un derecho humano. Y la salud es aumentada, es mejorada a través del uso inteligente de la tecnología porque nos permite hacer una mejor conexión humana. La tecnología no como tal, sino la visión diferente de la tecnología, lo que llamamos la innovación, la disrupción de los paradigmas que tenemos siempre como en nuestra cabeza, los paradigmas tradicionales. Hay que romper esos paradigmas, hay que ser creativos, hay que hacer lo que llamaba Eric Topol en su primer libro, la Creative Destruction, la destrucción creativa de la medicina para crearla de una manera diferente. Así como Martin Cooper en su época, no sé si ustedes habrán una vez visto esto, creó un celular en los años 70 y ahora tenemos una supercomputadora todos nosotros en nuestros bolsillos, pues así estamos evolucionando. Y es una evolución rápida, es una evolución que ha sido en realidad una revolución de cierta manera. Y termino con este slide que nos permite en unos segundos ver unos 7 a 10 años de tecnología, cómo nosotros fuimos de algo que todos nos ajustamos a una computadora hasta tener computadoras no solo en nuestros bolsillos, sino enfrente de nuestros ojos y eventualmente muy pronto, inclusive en lentes de contacto que van a tener todo el circuito posible para poder hacer este tipo de operaciones. Así que los dejo con esto y bueno, vamos a seguir hablando para poder llegar a preguntas, ¿no? Interesantísimo, Rafael. Muchísimas gracias por compartir. Claro. Ok, continuamos. Perfecto. Pues ya mencionaba Rafael sobre las distintas posibilidades que hay y hay aún más. Se puede hacer diagnósticos a distancia, se puede hacer educación, se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos hoy día en el mundo? Globalmente, obviamente, hay una afectación, eso se ve continuamente en todo momento, pero vamos a platicar un poquito sobre cuál es la situación actual, cuáles son sus diferentes factores y cómo podríamos mitigar o ayudar a que la situación sea mejor en el ramo, ¿no?
Rafael, nuevamente aquí me encantaría tener tu opinión desde tu perspectiva de gran experiencia. Esta es una gráfica que creo todos la hemos visto. Básicamente, ¿cuál sería la descripción de cómo se desarrolla la pandemia simplemente continuando con nuestra vida normal? Exactamente teniendo un nivel de contagio máximo y de exposición versus cómo sería aplicando medidas, ¿no? Pero podrías platicarnos un poquito sobre tu perspectiva. Claro. Mira, sí, sin ir en muchos detalles, esta es una curva que todos conocemos, que todo el público, inclusive no médico, conoce y bueno, se trata de la historia natural de una enfermedad y de cómo esa historia natural se puede de cierta manera modificar. Y yo pienso mucho en esto como médico, pues, pero también como persona humana, social, con familia, ¿verdad? Depende de varios factores. Los factores más importantes, como todos sabemos, son los factores de tipo de conducta, ¿no? De cómo la separación de 6 pies o 3 metros entre uno y otro, el usar máscaras, el seguir las medidas de las normativas, pues, de distanciamiento social, pero también, y yo quiero meter aquí la tecnología, ¿no? Es importante, la tecnología nos permite aplanar esa curva, nos permite atacar esa curva desde manipulación y estudios genómicos, ¿verdad? Para identificar el virus inicialmente, que se hizo en un tiempo récord, hasta estudios que se están haciendo para ver qué medicamentos son mejores, hasta cómo estamos identificando casos, utilizando apps, utilizando la conectividad digital, hasta obviamente el uso de inteligencia artificial para crear una vacuna eventualmente. Es decir, los casos, bueno, todos sabemos los números, ¿no? A nivel mundial hay más de 3 millones de casos, hay más de 200.000 muertes a nivel mundial. En los Estados Unidos hay un poquito más de 1 millón de casos ya y hay aproximadamente 50 y pico mil muertes. En Maine, que es donde yo vivo, está llegando. Nosotros tenemos apenas como unos 1.000 casos en Maine y tenemos como unas 51 muertes, creo que hasta esta mañana. Si uno ve los factores que de cierta manera pueden afectar, ¿no? Los números, pero yo pienso que es interesante tener en cuenta que la enfermedad se puede controlar siempre y cuando hagamos uso inteligente de cómo nos comportamos y el uso inteligente de la tecnología. Totalmente. Se habla mucho, creo yo, principalmente de aplanar la curva, pero también hay otro factor muy importante que es incrementar la capacidad de los sistemas de salud. Aquí tenemos otra gráfica en la cual no nada más, obviamente es importantísimo, es vital tratar de aplanar la curva en la medida de lo posible, pero también es posible acrecentar la capacidad que se tiene, ¿no? Con respecto a esto, ¿qué nos puedes comentar? No, exactamente lo que estaba diciendo. Yo pienso que es importantísimo aumentar el sistema de salud. ¿Cómo aumentamos el sistema de salud? A través del uso inteligente de la tecnología. Tenemos las tecnologías, tenemos, bueno, desde computadoras, cámaras, teléfonos, sistemas de inteligencia artificial, robótica, procesamiento de lenguaje natural, machine learning. Tenemos cantidad de herramientas que si se usan inteligentemente podemos definitivamente aumentar la capacidad del sistema de salud, porque todos sabemos que el sistema de salud es inconsistente en número, ¿no? Con lo que se necesita. La demanda es altísima y está creciendo cada vez más y la oferta de servicios es cada vez menor. Tienes poquitos expertos, y no tan expertos, pero expertos en salud, digamos, y muchísimos y creciendo el número de inexpertos. Algunos en el tema de salud, pero otros ni siquiera que ver con el tema de salud. Entonces cada vez crece más esa disparidad, ¿verdad? Esa brecha entre los que saben y los que pueden, digamos, y los que no saben o no pueden, sin decirlo de una manera despectiva, obviamente. Y pienso que es aquí donde la tecnología nos puede aumentar, nos puede hacer superhéroes. La gente habla de los superhéroes de medicina y los frontliners. Puede que sea, puede que no sea, eso no importa. Cada quien hace su trabajo como le toque y trata de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Yo pienso que aquí no hay héroes, pero los héroes para mí son aquellos que usan la tecnología para una manera, de una manera inteligente para aumentar esa capacidad del sistema de salud. Cuando si yo estoy aquí, yo de repente puedo tratar o aconsejar a otro médico, a una enfermera, a un proveedor de salud o a un paciente o a un familiar
sin importar el número de miles de millas que nos separen, a través del uso inteligente de la tecnología. Eso nos lleva a la telemedicina. Yo pienso que telemedicina hemos tenido por décadas, ¿verdad? Pero es interesante que ahorita, en poquitos días, ni siquiera una semana, después de que empezó esta pandemia horrible, la telemedicina, todas las barreras y las restricciones y los obstáculos que por lo menos en los Estados Unidos, pero creo que en todo el mundo, de cierta manera estaban todavía ahí sobreviviendo, esos obstáculos se aplanaron y todas las leyes de privacidad se relajaron, teniendo en cuenta que es importantísimo que se mantenga la privacidad de la información del paciente, pero se relajaron eso para que sea válido, pero no imposibilite la telemedicina. Y otra cosa, la legislación que nos permite a mí como médico aquí en Maine conectarme con un paciente en California, por ejemplo. La tecnología que nos permite también la facturación, de cierta manera. Yo soy un médico empleado, yo no me preocupo, gracias a Dios, de lo que es la facturación, pero es importante que si uno hace una labor médica, ¿verdad? Tú quieres ser, de alguna manera, tener un beneficio económico, obviamente. Si nadie puede sobrevivir, los sistemas de salud, los hospitales, así como los restaurantes y otros negocios no pueden, pues igualito el individuo, las corporaciones de salud no pueden sobrevivir sin el tema de la facturación. Pero es importante que esa facturación se relajó instantáneamente y se hizo una consulta telemédica equivalente a una consulta física, con todas las restricciones que haya, siempre y cuando se cumplan los criterios de la interacción entre el médico y el paciente. Aunque sea a través de telemedicina, esa facturación va. Entonces, las barreras están desapareciendo e hizo falta una pandemia horrible para de cierta manera, despertarnos y decirnos, oye, estas tecnologías están aquí, ¿por qué no las estamos usando? Todo el mundo estaba hablando de telemedicina como si hubieran inventado el agua. El agua ha estado aquí por décadas. Lo que pasa es que ahorita fue que empezamos dicen que la necesidad es madre de la invención. Yo pienso que la desesperación a veces es más importante que la necesidad. Así que, bueno. Un detalle que me gustaría agregar, hace escasos días sale la noticia de que Nueva Zelanda, por ejemplo, en Nueva Zelanda se ha logrado erradicar prácticamente el COVID. No llegan a los 8 o 9 casos, me parece. Luego sucede eso también. Es esta franja que estamos viendo ahí, que también ha explicado el doctor Grossman, va a dar ríos de tinta durante años. Solamente esa franja, ¿eh? Por ejemplo, a veces en nuestra arrogancia, por ejemplo, aquí pasa en Europa, Estados Unidos también, en nuestra arrogancia, ¿no? No observamos que también hay otro caso de éxito, total éxito, y apenas ha salido en los medios de comunicación, que es Senegal. Senegal ha hecho exactamente este tipo de cosas, este tipo de adopciones tecnológicas, y es ahora mismo un caso de éxito en el continente africano en este caso. Cuando aquí en Europa, por ejemplo, Italia y España, que han sido yo estoy en mi 11ª semana de confinamiento, por si acaso. Aquí en España, por ejemplo, cuando aquí ni siquiera teníamos la idea de tener ningún confinamiento, ¿ok? Corea del Sur, que ha sido el adalid ahora mismo, Corea del Sur había ya publicado un documento, el Ministerio de Economía y Finanzas había publicado un documento de 34 páginas detallando todo precisamente cómo lo habían conseguido ellos. Y es precisamente el trabajo que se ha hecho sobre esta franja, la tecnología como una extensión de nuestros sentidos. Totalmente. Muchísimas gracias, Frank. Claro que sí. Sí. Impresionante cómo la tecnología, podemos hablar de telemedicina desde una consulta telefónica, ¿no? Entonces, como decía Rafael, está ahí desde hace mucho, mucho tiempo, pero conforme pasa el tiempo, conforme tenemos herramientas de hardware y de software más novedosas que nos habilitan de mejor forma, pues obviamente se pueden lograr mejores cosas. No me imagino cómo va a ser en unos años con realidad mixta, una cirugía en donde tú sabes perfectamente, tienes guías de todo, ¿no? Y bueno, eso es algo que estamos por descubrir. Ubimax también empuja hacia allá, ¿no? Para tratar de ver qué se puede hacer, qué se puede lograr. Claro. Y como bien decían, ¿no? Es importantísimo todas esas nuevas creaciones que nuestra inteligencia nos da, pues aplicarlas de una forma positiva, ¿no? Claro. Claro.
Ahora, bueno, ya hablamos del impacto que podremos tener, qué se puede lograr, pero concretamente, ¿qué podemos hacer para tratar de acrecentar esta capacidad de los sistemas de salud de diferentes regiones? Bueno, se pueden hacer, por ejemplo, hay muchísimos doctores que están en cuarentena y que simplemente dejan de acudir a los hospitales, dejan de estar activos. Yo imagino que por ahí se debe sentir casi como que un futbolista que lo mandan a la banca, ¿no? Con muchísimas ganas de estar jugando. Entonces, ahí se puede de una muy buena manera mantener activos a estos doctores. Lo mismo sucede con doctores retirados y también con colaboraciones. Imagino, Rafael, que pues tú no atiendes o apoyas o colaboras con gente en la región de Maine, ¿cierto? Ya mencionabas que a muchísimas millas de distancia. ¿Ya? Exactamente. Entonces, esto es algo muy concreto que se puede lograr para traer gente con muchísima experiencia, ¿no? En donde se necesite y no importa si ya están retirados, no importa si están en cuarentena, ¿no? También se puede hacer soporte remoto. Ya veíamos en las diapositivas del doctor Rafael que una cosa muy importante de este tipo de dispositivos es que estás compartiendo la misma perspectiva que tienes. De verdad no es lo mismo compartir con un celular o con una tablet a compartir exactamente tu campo de visión de una forma muy natural. Se mejora este intercambio de información, esta colaboración a distancia. Y bueno, se pueden hacer desde tratamiento diagnóstico, se pueden conectar diferentes personas para colaborar y hacer un diagnóstico en conjunto, se pueden integrar diferentes expertos en radiología, etcétera. También soporte, hablando ya de emergencias, esa es una característica muy buena también que se tiene, que es en tiempo real, ¿no? No hay necesidad de agendar nada, simplemente se inicia una llamada y todo es en tiempo real, de forma inmediata, como normalmente se necesita en este ramo. Y bueno, también se pueden hacer temas de consultoría, soporte, que ya va muy de la mano con los temas que hablábamos de capacitación, de educación, ¿no? Vimos el video que compartía Rafael sobre la primera práctica, cirugía transmitida a 1000 kilómetros de distancia para que entonces el médico, el cirujano pudiera hacer un diagnóstico o pudiera anotar todo en el ¿cómo se llama? En el registro médico, ¿no? Donde está lo del registro del paciente, etcétera. Eso es uno de los ejemplos de cómo ha venido ahora y eso fue hace 4 años. Ahora, Sí, pues, estamos bastante más avanzados, como ha indicado el doctor Grossman. sí. Muy interesante. Ok, ya hablamos de gente experta que ya sea están retirados o están en cuarentena, etcétera. Ya hablamos de gente a quien se puede capacitar. Hay otro aspecto muy importante e interesante que es el tema de los consumibles, el equipo de seguridad que necesita la gente para trabajar con los pacientes y también para protegerse a sí mismos, ¿no? Es algo muy importante y hay una escasez grande de este tipo de instrumental médico. También aplica aquí la tecnología de este tipo. Es un poquito una perspectiva más industrial, pero es de verdad vital e importante que no porque una máquina o una serie de máquinas de la línea de producción se haya detenido, va a impactar, ¿no? A que un número X de hospitales no van a tener cubrebocas, cofias o su material de instrumental médico, ¿no? Entonces, también en ese sentido funciona bastante bien la tecnología de realidad aumentada, los wearables son muy buenos para reparar, digamos, alguna maquinaria, para ponerla en marcha de nuevo, ¿no? El principio es de dos cabezas deciden mejor que una, entonces es el mismo principio, ¿no?
en el cual se puede conseguir el apoyo de algún experto, en este caso técnico, para darle arreglo lo más pronto posible. Las mismas ventajas que se tienen, que no hay necesidad de desplazarse, no hay necesidad de utilizar tiempo y todo sucede de manera inmediata. Tenemos un caso de éxito que queremos compartirles muy brevemente. Es un video muy corto y lo voy a compartir ahora. Perfecto. Estamos de regreso. Si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Listo. Ese es un caso de éxito un proyecto que implementamos con la empresa Becton Dickinson aquí en México, en Tijuana en concreto. Y bueno, trata sobre la reparación de maquinaria. Ellos producen material médico y tenían la necesidad de acortar sus tiempos de servicio y de mantenimiento, ¿no? Entonces, generalmente tenían que mandar a alguien desde San Diego a Tijuana a hacerlo, y con esta tecnología vieron incrementos grandísimos en la efectividad de la resolución de este tipo de problemas, por un rasgo muy importante que es, bueno, la frontera está ahí, ¿no? Y quita muchísimo tiempo el cruzarla. Con esta telepresencia, bueno, se reduce muchísimo el downtime o los tiempos muertos. Y bueno, ese es un caso que creo que da bastante bien para compartir. Continuamos entonces. Ya en concreto, aterrizando todas las tecnologías que hemos venido discutiendo, platicando, Ubimax tiene algo que puede proponer para estos efectos. Se llama AES 2.0, Augmented Support. Y bueno, es una herramienta de colaboración remota que tiene la capacidad de ser ejecutada ya sea en smart glasses, para el caso, ya yéndonos en específico a un diagnóstico médico. Bueno, tal vez no necesitas poner como condicionante el que tu paciente tenga unas gafas inteligentes, ¿no? Entonces viene muy bien porque se puede utilizar ya con hardware que ya se tiene disponible, y también es compatible con gafas inteligentes. Entonces, para los otros casos en los que se tiene que hacer alguna intervención, sin ningún problema es compatible, ¿no? Rápidamente, algunas de las características. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas para mejorar esta colaboración entre diferentes personas. Tenemos la posibilidad de hacer marcadores y anotaciones, que creo que es de las cosas que más potencial tienen para compartir la información, ¿no? Se puede trazar un experto, digamos, de forma remota, el doctor Rafael, desde Maine, puede dar indicaciones muy precisas encima del stream de video que tiene alguna otra persona y está recibiendo estas instrucciones muy, muy importantes. Se puede hacer zoom, se pueden documentar con capturas de pantalla, se puede grabar el stream. Hay un montón de dispositivos que se pueden utilizar. También es muy flexible, se pueden administrar diferentes usuarios, podemos invitar gente, como se puede enviar una invitación mediante SMS, lo cual es, creo yo, perfecto para el caso de uso doctor-paciente, para estas consultas, reportes y etcétera, ¿no? Hay un montón de funcionalidad que, bueno, si están interesados en conocer más, contáctenos. Otro aspecto muy importante es la seguridad, y aquí me gustaría solicitar el apoyo de Frank
que es un experto en la materia. A ver si nos puedes platicar un poquito más sobre la seguridad que brinda esta plataforma. Claro que sí. La plataforma AS 2.0 o soporte aumentado 2.0, para utilizar las mismas palabras del doctor Grossman, ¿no? Él ha utilizado la palabra inmediatez. Pues aquí la inmediatez en este caso se ha combinado muy bien con lo que sería la confidencialidad, no solamente del paciente, sino también del acto mismo de tratamiento, o incluso si es el entrenamiento de otros de técnicos o de enfermeros o de personal, ¿no? Eso unido a la inmediatez es importantísimo, es absolutamente esencial, ¿no? En este caso, pues, soporte AS 2.0 es un servicio en nube, es nativo, llama, ¿no? Eh, un software como servicio, como se dice, ¿verdad? Es que estas cosas se dicen en inglés y decirlas en castellano de repente es un poco raro. Es el software como servicio. Por esa misma inmediatez, está listo, es versátil, es flexible, está listo para implementarse y para desplegarse. Por lo tanto, no hay que hacer no hay que ir corriendo porque esto se necesita hacer. Es decir, este streaming de punto a punto o de varios puntos hacia un punto necesita hacerse inmediatamente por la situación en la que estamos. ¿Ok? Y digamos que lo importante aquí es que está, digamos, en este caso, pues Ubimax usa AWS, ¿no? Amazon Web Services. Importantísimo porque eso nos garantiza nos garantiza una encripción que es de 256 bits. Y entonces lo que hacemos principalmente es, volviendo a lo que decía el doctor Grossman anteriormente, es a la cuestión humana, a la cuestión donde estamos ahora mismo todos. Estemos en el país donde estemos ahora mismo, ahí nos hayamos recuperado o estemos pasando el confinamiento todavía, como es el caso de España. Esto va a continuar, esto no para aquí, esto continuará y los profesionales médicos y sanitarios lo saben, que esto continuará. Por lo tanto, esta vez vamos a estar prevenidos. Me contaba y voy a hacer esto mucho más humano porque esto es bastante técnico, pero hay que hacerlo más humano, como decía el doctor Grossman. Un médico amigo mío aquí en España, cuando vio la solución me dijo que esto era maravilloso porque no solamente eso, tenemos a personas mayores que han estado falleciendo en hospitales sin que lo vea por ejemplo, sin que le vean sus familiares y han fallecido solos. Es durísimo eso, no solamente para la familia, sino también para esa persona. Que ya hay una tecnología, o hay más tecnologías de estas, pero que hay una tecnología que garantiza esa privacidad y esa confidencialidad con simplemente una llamada, de que esa persona, ese paciente pueda ver a sus familiares, y esa cuestión emocional um, mejora mucho el diagnóstico, y el doctor Grossman lo sabe perfectamente bien, ¿no? Mejora mucho el pronóstico porque le motiva. Esta es una de estas soluciones que se humanizan inmediatamente en el despliegue diario de esta tecnología. Y repito, esto no va a parar aquí. ¿Okay? El acceso seguro e individual, por ejemplo, la idea de este médico amigo mío, me hablaba en esto del acceso seguro e individual. Imaginemos digamos que, no sé cómo le llaman ahí, una pizarra de visitas, ¿no? De visitas virtuales en este caso. Ahora mismo con esta tecnología, pues que es de punto a punto, se hace desde un teléfono móvil, desde una tablet, desde un portátil, desde una de estas, ¿no? Una Glass Enterprise 2, por ejemplo, ¿no? Pero con el tiempo pueden hacerse incluso más sofisticadas con los dispositivos que nos ha mostrado el doctor Grossman y con tecnología que no es exactamente realidad asistida o realidad aumentada, sino que es más avanzado. Importantísimo estas características de AS 2.0 que nos llevan precisamente a humanizar más todavía y a facilitarle a los técnicos sanitarios y a los médicos, a facilitarles el trabajo también de esa parte humana y de la clínica al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Frank. Claro que sí. Pasamos rápidamente a los aspectos comerciales, muy brevemente. Podemos decir que bajo las circunstancias actuales se necesita un despliegue muy rápido
ya hablamos de que se puede utilizar con hardware disponible o con gafas inteligentes, entonces ya depende de la situación, el tiempo se puede acortar literalmente a un día de implementación. Tenemos este paquete que ofrecemos que contiene 5 licencias, ya tiene todos los servicios que se necesitan para arrancar con esta plataforma y bueno, este es el precio. Si desean más información, de verdad con gusto contáctenos a mí, a Frank, y pues podemos tener una conversación más amplia al respecto. Para no quitar más tiempo de las preguntas, que por aquí ya vi que tenemos algunas, bueno, aquí están nuestros datos de contacto. Los invito de verdad a que nos contacten, a que nos envíen sus comentarios y con muchísimo gusto podemos tener una llamada, una conferencia por separado. Aquí me gustaría comenzar con una pregunta que tenemos. Dice, excelente presentación, muchas gracias. Estas tecnologías requieren una conectividad de Internet muy buena, por no decir excelente. Sin embargo, hoy en día Latinoamérica no muestra mayores avances. Vemos lejos 5G. ¿Qué sugerencias nos pueden dar para que esto no sea un obstáculo? Bueno, yo puedo dar mi opinión rápida y ahí también voy a solicitar la de Frank y la de Rafael. Pero bueno, yo creo que no es necesario tener, y de hecho no es que no crea, ya lo he probado, no es necesario tener 5G o una conectividad excelente. Tampoco es necesario tener infraestructura local en los hospitales, por ejemplo. Simplemente con una conexión relativamente buena, como puede ser 4G, un celular ya te da eso, LTE. Entonces, no creo que sea una cosa extraordinaria para hoy día. ¿Ustedes qué opinan? Doctor Grossman, si es usted. Ok, gracias. Sí. Yo le puedo decir que del año 2017, que estábamos 4G, nada de 5G todavía en el horizonte, que sepamos. Pero mi experiencia en Latinoamérica fue en Colombia y fue en Chile, en este caso. En ambos casos, la 4G todavía está así un poco como cuando yo vivo por aquí, ¿no? Estoy en mi casa. Está bastante bajita todavía porque esto es un lugar retirado, pero ahí estaba bastante bajo ahí todavía. Y fuimos a hacer las pruebas, no solamente de este tipo de soluciones de streaming, que es la prueba de fuego, sino que otro tipo de soluciones que teníamos. Y funcionaba, ¿ok? Es decir, sí, teníamos la cuestión de la latencia, pero funcionaba. Lo más, en este caso, para hacer un despliegue grande, por ejemplo, lo que podían llevar era un puck de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Una señal, un wifi que se lleva aquí en el pantalón, ¿no? En el bolsillo, aquí en el cinturón. Perfectamente lo llevas ahí y la conexión es nítida, sin más. Asimismo, cualquier aplicación que tengas de streaming, como puede ser ahora que se ha puesto tan de moda Zoom, por ejemplo, ¿ok? Si funciona bien en Zoom, que no va a dar, no va, ni tiene las mismas características que tiene AS 2.0, por supuesto, ¿ok? Pero si funciona bien ahí, funciona también en el teléfono móvil celular que llaman ahí, o en las tablets. Perfectamente bien. Gracias. De acuerdo. Si el doctor Grossman no tiene un comentario al respecto. No, Okay. lo que Frank estaba diciendo, sí. De acuerdo. Bueno, yo pregunto porque tienes la experiencia real del caso de uso en acción salvando vidas. Tenemos otra pregunta y dice, ¿crees que es un momento adecuado para utilizar esta tecnología o deberíamos esperar hasta que la crisis termine? Mira, yo diría que este es el mejor momento. Este es el mejor momento para saltar y experimentar y tratar lo que hemos debido tratar hace muchísimos años, pienso yo. Este es el momento para, de verdad, explotar de cierta manera el potencial de toda esta tecnología y de las ideas en cómo usar la tecnología para mejorar esa conectividad y esa comunicación. Yo no esperaría, pienso que ahorita existen todas las plataformas, esta plataforma
de Ubimax es un caso concreto que la plataforma está ahí. ¿Por qué no utilizarla? ¿Por qué no utilizarla para desde todo punto de vista conectarnos y comunicarnos mejor? Y para responder un poquito a la pregunta pasada, yo pienso que la infraestructura obviamente siempre es un problema, ¿no? Pero cada vez menos es un problema y cada vez más hay más conectividad de Internet, ya sea por señal celular o ya sea por señal de Internet. Ya vemos proyectos como el de Google, proyectos de Elon Musk, que son proyectos que están ya activos, que están ya trayendo la Internet a partes alejadísimas del mundo, y yo pienso que el problema de la falta de conectividad por falta de infraestructura va a ser pronto algo que quedó en el pasado. No, adelante con la siguiente pregunta, está bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta. La situación actual ha acelerado mucho la adopción de estas tecnologías. Sin embargo, la infraestructura, soporte tecnológico, redes, servers, va en la misma dirección de la mayoría de los hospitales, al menos en Latinoamérica es obsoleta. Y la inversión para este cambio siempre será relegada por equipos de auxilio, tipo monitores, UCI, lo que es entendible. ¿Qué apreciación tienen para que la industria de healthcare pueda adoptar más rápidamente esta tecnología en estos países de Latinoamérica? Algo muy bueno de esta tecnología es que se tiene la posibilidad de hacer una instalación del sistema, de la plataforma en la nube. Entonces, la única infraestructura que necesitas es Internet, ¿no? Y el dispositivo, que ya hablamos, puede ser gafas inteligentes, que para ciertos casos de uso es lo mejor, pero hay ciertos otros casos de uso en los que un simple celular, un smartphone, Android o iOS es completamente suficiente. Entonces, yo siento que eso ya no es de preocuparse. No sé si quieran agregar algo. No, parece que tienes razón. Totalmente. Ok. Tenemos una pregunta más y creo que tiempo para solo una pregunta. Esta solución va a estar disponible después de la pandemia. Sí, totalmente. De hecho, estaba disponible antes y está después. Lo que sí es, este paquete fue creado precisamente para estos casos, ¿no? Para esta situación. Bueno, creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Quiero agradecerles al doctor Grossman, a Frank Scandell. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor y un placer para mí compartir esto con ustedes. Gracias, Diego, y a Frank, a Ubimax y todos los organizadores. Un placer poder conversar un rato desde tan lejos, pero usando tecnología para intercambiar ideas y bueno, ayudarnos o conectarnos o comunicarnos de una mejor manera. Totalmente. Muchísimas gracias por la... perdón. Muchas gracias por la invitación, a Diego, a Carly, a Ubimax en este caso, y bueno, y a a quienes nos están viendo y que luego verán el vídeo también, pues adelante y mucha fuerza, mucha disciplina. Claro que sí, manténganse saludables. Muchas gracias. Quédate en casa, con eso terminamos.